Presentamos Geopolítica en RCR. Permítanme ahora hacer una presentación muy personal de cada uno de ustedes para quienes nos acompañan esta noche. Primero quiero referirme a Jaime Castro Contreras. Quiero decirlo de la siguiente manera: si hay una persona en el Perú que ha desarrollado desde 1971 una carrera académica acreditada dentro del Perú y en el extranjero en materia de seguridad, de defensa, de sociología y de los primeros estudios sobre el conflicto, esa persona es Jaime Castro Contreras. Jaime ha sido profesor en el Centro de Altos Estudios Militares, hoy día llamado Centro de Altos Estudios Nacionales, en todas las escuelas de los institutos armados, tanto en las escuelas dedicadas a Estado Mayor Conjunto como también de inteligencia, y también en el extranjero. Yo no supe que él estaba haciendo el curso hemisférico de defensa en 1984, yo estaba retornando de mis años de asesor en la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de Nicaragua, pero él ya también estaba allí y hoy día está desarrollando una muy fecunda actividad en el campo, ya no de los estudios solamente de seguridad y defensa, sino de gestión empresarial en la Universidad San Martín de Porres. Sanmarquino de origen, desarrollado también, aparte del mundo académico que he mencionado, en la Universidad Federico Villarreal y también en la Universidad San Martín de Porres. Les doy la bienvenida a Jaime y ahora permítanme ofrecerle la palabra para que nos diga, y yo se lo voy a decir al grano, a la avena, como dicen los muchachos ahora, sus ideas centrales, lo que Jaime nos desee comunicar sobre el tema de Brasil post-elecciones. Tiene la palabra, Jaime. Gracias, Manuel, y te agradezco por la presentación que acabas de hacer. Mucho gusto en conocerte, Fabio, y haremos una conversación sobre este material. Yo creo que los resultados de las elecciones de ayer en Brasil tienen no solamente un significado de cambio de poder, de cambio de gobierno, sino en términos geopolíticos un mayor significado, puesto que hay una presencia más predominante de la izquierda en América Latina, como lo vamos a poder establecer en todo momento. Prácticamente la derecha latinoamericana se encontraría en retroceso, puesto que gran parte de los países de América Latina hoy día están bajo la conducción de líderes de la izquierda en cualquiera de sus versiones, pero tienen una posición totalmente distinta a los gobiernos de derecha. Eso es una primera cuestión. Una segunda cuestión que habría que tomar en consideración para lo que se viene en el gobierno del presidente electo Lula es que se da su elección en un proceso de la configuración de un nuevo orden multipolar. Esto es un nuevo orden donde hay otros actores, otros protagonistas que están reclamando no solamente presencia, sino también están realizando una serie de cuestionamientos a la institucionalidad política, financiera, económica que existe en el mundo. En esos términos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, Naciones Unidas, la propia OEA, están puestas en tela de juicio. De manera que aquí se va a producir, por la presencia de estos nuevos actores políticos y en el cual el presidente Lula, me imagino que va a asumir un rol más protagónico del que dejó de hacer el presidente saliente. Yo creo que aquí se viene una suerte de mayor participación de América Latina en todas estas exigencias y reclamos como el que estoy mencionando. También hay que tener en cuenta que en junio reciente la CEPAL ha hecho un balance de lo que está sucediendo en la región como consecuencia de la guerra de Rusia y Ucrania, los efectos y los impactos no solamente en el mundo, sino principalmente en la región. Y esto está significando pues un freno a la posibilidad de mayor participación en la globalización. También está significando un menor crecimiento en cada uno de los países. De acuerdo a los indicadores que tiene CEPAL, Brasil es uno de los países más afectados en términos de crecimiento. Entonces,
Hay pues grandes diferencias, hay grandes desigualdades que se han generado a partir de la pandemia, a partir de los nuevos efectos de la globalización, pero también la aparición de estos nuevos actores que definitivamente están exigiendo una nueva forma de participación en el orden mundial internacional. ¿No? Yo creo que estamos entonces, en resumida cuenta, en esta primera parte, señalando que en Europa hay una organización de tipo militar que representa a la OTAN y representa al mundo occidental, haciendo frente a un país que definitivamente ha considerado desde su propia perspectiva que tener el control de Ucrania le da seguridad. Eso es un análisis que no vamos a hacerlo esta noche, pero es una perspectiva que tomó como decisión el presidente Putin. Y en América y en el Nuevo Mundo principalmente hay otra organización. Mientras la OTAN es un organismo de seguridad, hay otro organismo orientado y vinculado a la promoción del desarrollo y la cooperación. Estamos hablando de los BRIC. Los BRIC, del cual forma parte Brasil, creo yo que va a exigir una mayor dinámica, puesto que la creación del Banco de Desarrollo, de promoción del desarrollo, de promoción de la inversión, sin hacer tantas preguntas como las hace el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, les va a permitir tener otro tipo de asociación con una gama de países cada vez mayor, ¿no? Entonces, estos son aspectos externos que hay que tomar en cuenta para los efectos del nuevo escenario que encuentra el presidente Lula en estos momentos. También podríamos decir, dentro del espacio que me queda, que esta presencia de la nueva situación de poder del presidente Lula tiene que tener en cuenta que hay un agotamiento de las posiciones conservadoras en América Latina. Y la presencia de mayor grupo de líderes de izquierda gobernando los países de la región justamente así lo demuestran. Desde México hacia el sur, hoy día hay un predominio de los grupos de izquierda gobernando, administrando a millones de habitantes. Entonces, esto es un elemento también muy importante. Otro elemento importante que hay que tener en cuenta y sobre todo que se ha percibido en estas elecciones ha sido la participación de grupos religiosos. Los grupos religiosos hoy día juegan un papel importante, incluso dentro del grupo de gobernantes que acompañan al presidente Lula hay un líder de estas características religiosas que también constituirá un freno porque son ellos los que permiten y exigen que haya otra forma de ver las cosas y la política. Entonces, estamos pues frente a un nuevo mapa geopolítico de América y también podríamos decir un nuevo mapa y un nuevo orden que se está configurando en el mundo. Estas son las primeras ideas que yo quería señalar. No sé si todavía tengo unos minutos, Manuel. Tiene un minuto, por favor. Bueno, simplemente para redondear entonces, hay que señalar que el presidente Lula no las va a tener todos consigo, porque él no va a controlar el Congreso. La mayoría de gobernadores y administradores al interior del país están en manos de los grupos de derecha, del grupo de Bolsonaro. El bolsonarismo no ha desaparecido, no se ha extinguido, va a representar una posición muy sólida y probablemente de dificultades, no estoy garantizando eso, digo simplemente probablemente de dificultades en la gestión del presidente Lula una vez que asuma el comando de su país. Eso es todo por mi parte en esta primera parte, mi querido Manuel. Muchas gracias, Jaime. Sergio. Yo te pido disculpas porque he omitido un factor que en lo personal no he mencionado. Tú has sido mi profesor en la 29ª promoción del Centro de Altos Estudios Militares, el año dedicado a conmemorar a los héroes peruanos de la llamada Guerra del Pacífico o Guerra del Salitre. Ha sido mi profesor, era mi profesor de sociología y te agradezco que haya sido muy acucioso, particularmente cuando hicimos algunos estudios de trabajo en comité. Eso es algo que yo quería mencionar también. Ahora permítame presentar a Fabio Borges. Fabio Borges es más joven que nosotros, pero tiene un currículum impresionante. Yo voy a traducir algunas cosas brevemente con permiso de Fabio. Todas estas informaciones van a estar colocadas en la web, por supuesto. Fabio es ahora director del Instituto Latinoamericano de Economía, Sociedad y Política
de una nueva universidad federal que yo no conocía hace mucho tiempo, seguramente estaba desarrollándose. Se llama Universidad Federal de Integración Latinoamericana del Brasil y que está localizada en un lugar maravilloso que yo tengo hermoso recuerdo de toda esa zona de Foz de Iguazú. ¿Verdad que está en Foz, no? Sí. La universidad. El profesor hizo también estudios de postdoctorado y posgraduación en Relaciones Internacionales por el Instituto de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Río, en el proyecto de investigación sobre potencialidades y limitaciones de la integración latinoamericana al inicio del siglo XXI, Mercosur, el ALBA, la UNASUR, la CELAC y la Alianza del Pacífico. Él es doctor en Sociología por la Universidad Estadual Paulista Julio de Mezquita Hijo, la UNES, en 2011. Es investigador visitante del Centro para Iberia, para España, Portugal y América, para los estudios sobre iberoamericanos. Eso sería la traducción de la Universidad de California, San Diego, donde también vive hoy un peruano jubilado de la Universidad de Sao Paulo, que está dedicado también a estos mismos estudios. Él es un historiador. Tiene una maestría en Relaciones Internacionales por la UNES-UNICAM de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo y es coordinador del grupo de investigaciones sobre descolonización de las relaciones internacionales y de la extensión del proyecto relacionado a los BRICS. Así que vas a tener un puente carretero que ya ha iniciado, ha puesto en agenda Jaime. Voy a omitir los otros aspectos que son importantes porque me llevaría un poco más de tiempo. Creo que con esto se acredita muy bien tu persona. Tengo mucho afecto por esa zona donde tú estás trabajando y por Río Grande do Sul especialmente, donde he tenido muy buenos colegas durante aproximadamente casi 8 años de trabajo muy intenso. Pero de eso no me toca hablar a mí, sino que ahora te ofrezco la palabra agradeciéndote la contribución a este programa que trata de tener un estándar de diálogo, de mostrar evidencias, de tener razonamientos y de alejarse de la opinopatía. Tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel Bernales. Es un honor participar en su programa. Un gusto conocer a Jaime Castro Contreras también. Gracias. Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, para empezar, yo diría que ayer fue la elección más importante del período democrático de la historia brasileña. Un período muy dramático, muy violento, muy tenso, com um grado de polarização entre dois líderes importantes em Brasil, Lula representando centro, esquerda e muitos outros grupos sociais mais progressistas, e Bolsonaro representando a extrema direita, apoiado aí por setores da classe média alta também. E o clima político em Brasil, em los últimos 2 meses de campanha, foi um clima muito violento, inclusive com assassinatos, persecução. Então, era um momento muito delicado, muito emocionante, pero muito tenso também. E não se sabia ao certo quem ganharia essas eleições e depois de quem ganasse, como seriam os próximos anos. E eu creio que é disso que se trata hoje, não, em termos... E aí, eu dividiria minha exposição inicial em 4 partes. Eu falaria primeiro sobre a questão da biografia de Lula. É incrível a história de Lula, porque já ha sido presidente 2 vezes de Brasil, de 2003 a 2010. Antes havia perdido como 3 eleições seguidas, então solamente na 4ª foi eleito por la primeira vez. É um período da história do Brasil, de 2003 a 2010, de grande protagonismo internacional do Brasil com o chanceler Celso Amorim, que era o chanceler de Lula.
Em este sentido, o Brasil tinha um liderazgo muito importante na integração sul-americana, latino-americana, em nível multilateral, a criação de los BRICS, de la cooperação sur-sur, del questionamento de la ONU, del Banco Mundial, del Fundo Monetário Internacional, que já não representaria a correlação de forças em um mundo com muitos países emergentes, o caso de China, Índia, Brasil, Sudáfrica e Rússia também, não? Que são os 5 membros fundadores de los BRICS. Então, em 2018, quando Bolsonaro é eleito, Lula era um dos candidatos também. Pero aí houve um juízo de Sérgio Moro, que foi muito importante na Operação Lava Jato acá em Brasil, que eu sei que há tenido aí em Peru também, uma Operação Lava Jato, digamos, se lançou a política logo seguida de acusar Lula, de fazer esse juízo, não? E Lula se quedou em cárcel 580 dias. E depois, por la parcialidade do juiz Sérgio Moro, Lula sai inocentado deste processo e pode regressar à política 580 dias depois. E Lula, em el discurso de ayer, dijo que se sentia morto politicamente neste momento, que este momento, independentemente se ele ganharia ou perderia as eleições, seria o renascimento de Lula. E falou disto com muita emoção, porque o sofrimento de 580 dias presos e aparentemente injustamente, não, porque todo se calhou com a parcialidade do juiz Sérgio Moro. Então, essa história será contada ainda e sai da prisão para regressar ao seu terceiro mandato como presidente do Brasil e um líder em Brasil, pero um líder em la região e diria que um líder mundial, não? Em el primeiro dia, os mais grandes líderes políticos de los principais países do mundo quase automaticamente já chamaram a Lula, já fizeram declarações de felicitações e legitimando os resultados das eleições em Brasil. Todavia, Bolsonaro não reconheceu o resultado, mas parece muito difícil que não lo haga, porque internamente os organismos, incluso aliados de Bolsonaro, já reconheceram o resultado. Pero claro, em la dimensão interna, Lula tendrá muitas dificuldades, como muito bem falou Jaime Contreras, porque o Congresso tem maioria de direita e uma parte de extrema direita bolsonarista. Muitos governadores realmente são mais à direita. Então, o bolsonarismo, em las eleições, Lula ganhou por 2 pontos, foi 51-49. Ou seja, o bolsonarismo é muito forte. Não é todo esse 49 que ha votado em Bolsonaro porque são bolsonaristas. Ojo, eu creio que destes que são bolsonaristas realmente são como 20-25%. Pero por muitas outras razões, a rejeição de Lula, incluso por já ter sido preso em outro momento, era muito grande, as fake news e o anti-PT. Então, internamente, Lula terá muitas dificuldades, porque, diferentemente de 2002, 2003, em el boom de las commodities, o contexto atual é um contexto de crise humanitária por la pandemia, de conflito em Ucrânia e de grandes problemas sociais em Latinoamérica e Caribe. Então, aunque Lula intentasse fazer algumas coisas que ha hecho em 2002, 2003, hoje já não é mais possível, porque não há recursos, é um mau momento mundial economicamente falando. Então, isso será difícil, incluso aí já entrando em la dimensão externa do Brasil, eu creio que será muito positivo para a região, o regresso do Brasil em esse cenário latino-americano e caribenho. Eu creio que é um país importante, um ator muito importante, que as iniciativas de integração, de cooperação e de Brasil historicamente como um mediador de los conflitos pode jogar um papel muito importante na resolução dos problemas em Venezuela, em Nicarágua, promovendo um ambiente de cooperação agora com governos um pouco mais afinados ideologicamente. Será uma grande potencialidade de emergir
organismos como la UNASUR. Yo creo que puede hacer la refundación de la UNASUR, pero aprendendo com os errores de 20 anos detrás, não? Que não se pode pensar em integração e depender demasiadamente simplesmente de los presidentes para hacer essa integração. Há que ter organismos mais fijos, supranacionais, e que dependa menos da conjuntura política de cada país. Eu creio que esse aprendizado estava. Pero é muito complicado, Brasil, sem recursos, em uma crise interna terrível, ser o protagonista, pagar por los custos da integração, não será uma tarefa fácil. Em la esfera multilateral, quase para terminar esta parte inicial, eu creio que Brasil, de la noite para o dia, passa novamente a ser um protagonista importante em temas ambientais, em temas de resolução de conflitos. Incluso hoje, o presidente de Ucrânia dijo que tem alguma esperança que Lula pueda ser um dos negociadores aí de um processo de paz, não? Putin considera Lula importante também, ha congratulado Putin. O próprio presidente de Estados Unidos também reconheceu rapidamente e hoje falaram como 20 minutos por telefone. Macron se quedou super feliz com o resultado, porque Bolsonaro teria problemas personais com Macron, e Brasil e Europa estão em um momento muito difícil. Xi Jinping, de China, também reconheceu e vê com muitos buenos ojos, não, que Lula ha ganado. Então, o contexto internacional será fortemente afetado com a reeleição por la terceira vez de Lula. Agora, os desafios são enormes, não? E as consequências disso internamente e externamente aún não é possível saber. Pero eu concluiria o seguinte: se há uma pessoa com muita experiência em negociação, com muita experiência política, é Lula. Então, por mais que o país está dividido, fraturado, em um clima de muito ódio, eu creio que isso possa se dissipar um pouco com o liderazgo de Lula, que está junto a setores mais moderados, como seu vice-presidente, que é Geraldo Alckmin, que ha sido governador de São Paulo por 4 vezes, então um homem de centro-direita, é o vice de Lula. Eu considero que será um governo de transição. Lula não se postulará mais uma vez. Acá em Brasil há a reeleição, pero Lula já tem 77 anos, não vai competir em 2026, e por aí vão surgindo novos liderazgos. Pero é um período de transição importante, porque estávamos caminhando para o autoritarismo, para o fascismo, para medidas muito violentas, no respeito às instituições. Por exemplo, Bolsonaro não respeita o Tribunal Superior Eleitoral, não respeita a autonomia da Polícia Federal. Estávamos caminhando por um caminho muito perigoso de retrocesso democrático. Então, isso explica por que setores tão diferentes apoiaram Lula. Pero, em la campanha eleitoral, Bolsonaro usou a máquina do Estado como nunca antes visto. Então, com programas sociais de última hora, com gastos impensáveis e comprando votos, quase que claramente. O problema de assédio eleitoral por parte dos patrones também. Então, eu diria que foi quase uma disputa entre um candidato e o Estado brasileiro todo-poderoso. E o que surpreende é que Lula ganhou estas eleições, porque havia muitas coisas em contra. Esse poder que Bolsonaro teria com o Estado brasileiro servindo de seu mecanismo de apoio diretamente e, em minha opinião, com muitas irregularidades em el processo eleitoral, com toda a campanha de fake news contra Lula, tudo isso. Então, o resultado das eleições chegam a surpreender um pouco, porque era muito difícil. E aí setores, incluso de direita, João Amoedo, que é de um partido super de direita, Partido Novo, e apoiou Lula e foi expulso de seu partido, suspendido de seu partido, que é de direita, que odia PT. Pero chegou um momento na sociedade brasileira que se criou essa frente ampla. E eu creio que este será um desafio. Lula manter esse caráter de frente ampla, governar de uma forma bastante moderada, ao centro,
dificilmente va a lograr hacer cosas muy radicales. Eso está claro, Fabio. Más grande objetivo é entrar em uma normalidade institucional. Pero, Gracias, sem dúvida, Fabio. foi um momento muito histórico que o Brasil passou ayer. Perdão se me estendi muito no tempo. Disculpa Gracias. que haga Muy bien. alguna... Es para el mejor uso del tiempo. No, está bien. Han sido unos segundos. Yo quisiera aprovechar también con un sentido un poco relacionado al criterio biográfico de Lula. Recordar aquí que también, así como Celso Amorim, también tuvo la contribución de un importante hombre que era de la izquierda latinoamericana, que falleció en el 2013, que fue el profesor Marco Aurelio García, que era asesor de Lula y que Dilma Rousseff le pidió que continuara en el asesoramiento. Pero eso nos lleva a otro tema que tú has empezado a mencionar, que en algún momento, si no ahora, en otros programas, porque vamos a seguir con el tema de Brasil y su circunstancia, hay que ver ahora el cambio generacional. Jaime y yo conocemos a las personas que han actuado y que son de la edad de Lula. Lula es menor que yo, incluso conozco a otras personas desde antes. He seguido la política brasilera desde la época del presidente de la Escoba. ¿Recuerdas? Eso prácticamente nadie lo sabe, no se menciona. Vivimos otra circunstancia, efectivamente. Entonces, el rol de las nuevas generaciones, tanto civiles, empresariales como militares, va a ser importante. Y yo quiero añadir una pequeña cosa a lo que tú has dicho, que es un testimonio personal. Y yo he hablado con algunas personas del mundo empresarial de Brasil que son conservadores, grosso modo, que dijeron, no estoy generalizando por si acaso, estoy hablando de un testimonio. Estas personas me dijeron, votaremos por Lula para que esté 4 años, pero no por este otro señor con el cual hemos tenido tanto sufrimiento, que corrobora, no estoy generalizando, repito, lo que tú estabas mencionando. Tienes la palabra para continuar con... Habías enunciado 4 puntos, básicamente te referiste a 2 de ellos, según he podido entender. Si deseas volver al enunciado de los 4 puntos o variar, estás en toda la libertad para hacerlo. Lo único que yo sugeriría que hiciésemos en algún momento una consideración sobre el asunto de la efectividad de las medidas institucionales para la integración. La palabra clave antes eran declaraciones. La clave era declaraciones, manifestaciones de voluntad. Y hubo un periodo en que eso se combinó con inversiones. De mala recordación para el Perú, no solo de buena recordación, han sido lo bueno, lo malo y lo feo. Pero el tema de las inversiones es clave. La Amazonía no se protege solo con leyes o con declaraciones, sino con inversiones. Y así en otros temas, esto es lo que quiero sugerir que pudiéramos conversar también, si a ustedes les parece. Gracias. Adelante, Fabio. Gracias a usted. Bueno, yo había elegido 4 puntos, que era la cuestión de la biografía de Lula, que me parece impresionante, la historia de Lula, y ya desarrollé un poco esto. La dimensión interna de las dificultades de un gobierno más centro a izquierda, pero con un Congreso y con gobernadores más a derecha, pero que Lula tiene una capacidad y mucha experiencia de negociación. Entonces yo tengo alguna esperanza que va a ir bien en este sentido. E aí, os impactos para a dimensão regional, que é justamente a sugerência de profundização agora em este momento, porque o período, não solamente de Lula, incluso antes, o período de Fernando Henrique Cardoso em Brasil foi um período muito importante para a integração sul-americana. Em 2000, vocês vão acordar um pouco disso, houve a primeira cumbre de países sul-americanos em Brasília. E de aí se salió um projeto muito importante, que é a iniciativa de la integração de la infraestrutura regional sul-americana, que envolvia aí um projeto consensuado entre os 12 países sul-americanos de obras de integração de infraestrutura, energia, cultural. E esta reunião foi em 2000. E Lula é eleito em 2002, empieza em 2003, e dá muita continuidade à ideia que
não solamente porque Fernando Henrique Cardoso pensava que a integração sul-americana seria importante para o Brasil, e o Brasil liderou de maneira talvez menos protagonista que no período Lula, com mais discrição, que era o estilo de Fernando Henrique Cardoso, pero liderava este processo e ha concretizado a ideia de la IRSA, ¿no? Que depois hace uma coisa muito importante para Lula, porque há uma coalizão de forças onde Lula ha tenido apoio das empreiteiras, das empresas construtoras brasileiras, de malo recuerdo seguramente para os peruanos, Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutierrez, setores empresariais do agronegócio via a integração física com Buenos Ojos, e setores de esquerda viam a integração sul-americana com Buenos Ojos também. E então era um contexto muito específico de boom de commodities, de recursos, e Lula logrou ter incluso 87% de aprovação em seu governo, e em la política externa havia um consenso muito forte que estava indo bem a integração sul-americana. Pero com os casos de corrupção, incluso 4 presidentes peruanos acusados aí de ter relações espúrias com a Odebrecht, e a Odebrecht tendo relações espúrias em todo o continente, com superfaturamento, com corrupção, a imagem do Brasil internacionalmente empeorou muito. Aquilo que poderia ser uma integração de infraestrutura, com inversões, se alcançou um tipo de comportamento interno dessas empresas em Brasil, que já era corrupta, uma exportação deste modelo de corrupção aos demais países. E aí o governo brasileiro se quedou em uma situação difícil, porque com a Lava Jato, essas grandes empresas que eram transnacionais brasileiras quebraram, e o governo brasileiro, neste momento de investigações, realmente se puniu fortemente essas empresas, que abriu muito espaço para as empresas chinas, estadunidenses. Então, geopoliticamente, isso foi péssimo, não? Esses escândalos. Pero não quer dizer que a integração, por questões geopolíticas, não continue sendo muito importante. Continua sendo muito importante. Temos que ter ferrocarriles, temos que ter energia em um mundo que lute aí. A crise em Ucrânia e Rússia demonstra claramente que há que ter projetos de segurança energética também. Há que ter integração cultural, porque nosso continente tem muitas potencialidades de intercâmbio cruzado entre nós outros e depender menos de las commodities para a China, especialmente. Temos esse problema estrutural da vulnerabilidade externa. Pero, como eu dizia ao início, o Brasil liderou esse processo em boom de las commodities da primeira década do século XXI. Agora, o contexto é completamente diferente. Não sei até que ponto vamos a lograr isso. Pero que há que inversionar na integração, na autonomia de nossos países, delante de um cenário de globalização e de acirramento da competitividade, não há outro caminho a não ser a unidade, para que desta unidade sejamos menos vulneráveis externamente. Eu penso, e a pandemia demonstrou isso, não houve articulação entre os países da região, e quedamos aí, justamente os documentos de CEPAL sublinhavam que os impactos da pandemia em América Latina e Caribe seriam os piores do mundo, não? Comparativamente a outras regiões. Então, por tudo isso, por a crise social, ambiental, econômica que vivemos em este momento, eu creio que o Brasil pode regressar a isso, mas com menos recursos de lo que teníamos antes, não? E na esfera multilateral, que era meu quarto ponto, eu penso que os BRICS, a reativação de um papel mais protagonista do Brasil em los BRICS, pode ser muito importante em este cenário de crise na Ucrânia, e da possibilidade de inversões verdes, ambientalmente sustentáveis, como justamente o objetivo do novo Banco de Desenvolvimento de los BRICS, que existe desde 2014, e a sede é em Xangai. Claro que China tem um protagonismo muito maior que os outros dentro de los
del Banco de los BRICS, incluso com a sede sendo em Xangai. Bueno, eu aportaria este sentido, não? E aí, em outro momento, se queramos tempo, Brasil tem este problema da renovação política, não? Porque não se logrou ter novos liderazgos com chances reais de ganhar as eleições a Bolsonaro ou a Lula. Nunca houve uma terceira via. Os políticos mais jovens todavia não alcançam essa popularidade toda. Então, isso também será importante durante esses próximos 3, 4 anos de período Lula, que emerjam novos liderazgos para que tenhamos aí projetos mais inovadores, projetos mais, digamos, sinérgicos com o tipo de sociedade que temos hoje. Seria um pouco isso. Muchas gracias, Fabio. Yo quiero decir en todo esto que hay la variable tiempo. En el mundo contemporáneo, los estados que se han podido desarrollar y que tienen una estatura estratégica, como conocemos en la terminología de la geopolítica y de las relaciones internacionales, han tenido en cuenta no solamente la larga duración del pasado, no se mueven por acontecimientos únicos, sino por todo un proceso que viene de atrás y con una perspectiva hacia adelante. Y un pequeño ejemplo, para la construcción de Itaipú, Brasil empezó la negociación en 1924. Itaipú se materializa en la séptima década del siglo pasado. Dicho esto, quiero pedirle a Jaime que vuelva a estar con nosotros desarrollando sus ideas centrales. Ya pusiste, Jaime, una pica en Flandes sobre alguno de estos temas internacionales. Yo te pido, por favor, que continúes. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Y gracias, Fabio, por las cosas que has dicho que me ayudan a viabilizar las cosas que yo he visto, he ordenado y las traigo para comentarlas esta noche. Yo creo que el cierre que tú has tenido hace un instante respecto a la mayor participación en el mundo globalizado va a ser una de las fuerzas más significativas que va a desarrollar Lula, porque el crecimiento económico interno es muy bajo, muy limitado, con toda la problemática que tú has enunciado, con una oposición muy significativa en el Congreso y en los gobiernos regionales y locales. Entonces va a tener que dialogar mucho, etcétera. Pero su posibilidad mayor está en el mundo global. Su posibilidad tiene mayor posibilidad de éxito y por las mismas razones que ayer inmediatamente producida los resultados, a partir de las 9 de la noche se veía cómo los presidentes de Europa o el americano empezaron a llamar y a felicitarlo. Eso dice del buen talante que representa Lula frente a estos gobernantes, no solamente de centro ni de derecha, pero al fin y al cabo representan el reconocimiento de lo que ha significado el liderazgo de Lula y que su liberación, que lo limpia de las responsabilidades del caso Lava Jato, han ayudado a ese reconocimiento. Yo creo que eso es un elemento muy importante. Pero él ha dicho en parte de su discurso que él va a desarrollar un mayor protagonismo global con una participación activa y altiva. ¿Qué significa esto para Lula dentro de lo que señalaba en sus plataformas de campaña? Que mejorará sus relaciones con América Latina, que mejorará la relación de la zona sur-sur, que tendrá mayor intensidad la posibilidad de participación frente al África, que hoy día ha sido prácticamente copada por China. También ha señalado la recuperación del Mercosur, de UNASUR, y por supuesto que el gran elemento importante, el gran instrumento que está novísimo, es el caso de los BRICS. Yo creo que ahí hay una gran oportunidad porque no solamente integra los BRICS Brasil, sino porque de modo concreto la proyección geopolítica que China ha desarrollado para América Latina pasa por la construcción de un gran megapuerto aquí en el Pacífico, en territorio peruano, en la zona norte de Lima, en Chancay. Chancay es una zona cercana a la capital y es un elemento donde actualmente está por concluirse y está previsto que para el año
2023, esté concluido ese megapuerto. Ese megapuerto es una proyección geopolítica de China hacia América Latina. Y entonces yo aprecio, yo observo que eso activa nuevamente lo que es el IRSA, porque el IRSA prácticamente quedó paralizado. El IRSA prácticamente quedó empañado por la corrupción que el Lavallato representó. Y eso ha afectado pues la posibilidad de la continuidad de la construcción de ferrocarriles, de la ampliación de carreteras, de los servicios que se tenían que instalar a lo largo de los 5 corredores que estaban previstos, uno por Ecuador, 3 por el Perú y otro por Chile. Todo eso se vio bloqueado a raíz de los escándalos que significó el caso Lavallato. Lamentablemente, pues, en el caso peruano, la cosa fue tan enorme, tan grande, que tenemos a varios presidentes involucrados en esto, de una empresa que empañó todo y trastocó y paralizó prácticamente todo. Pero entonces hay que considerar que IRSA, BRIC y el puerto de Chancay, proyecto geopolítico de los chinos, en América del Sur va a ser la base de penetración hacia América del Sur con proyección al Atlántico. Y eso es algo que definitivamente, me imagino por lo que dice el texto del discurso, que más de una vez lo repitió el presidente Lula, esto va a ser así de claro y de efectivo. También él ha planteado mayor comunicación con los países árabes, mayor comunicación con los Estados Unidos, recuperación de confianza, recuperación de posibilidades de comprensión y entendimiento. Y ha solicitado un mejor trato al tema de las drogas, donde se debe privilegiar la investigación y la inteligencia y no la acción de fuerza como la que se ha venido practicando en los últimos tiempos. Yo creo que eso es algo que significa la gran diferencia de Lula respecto a lo que Bolsonaro estuvo planteando. Y yo he rescatado del discurso que dio anoche después del reconocimiento de que había ganado, tengo 3 párrafos que vale la pena mencionarlos. Y adelante. Vale la pena por lo que significa la frase con la que fue dicha. Yo creo que ha buscado la unión de todos los brasileños con la siguiente frase. Dice, esto no es una victoria para mí, ni para el Partido de los Trabajadores, ni para los partidos que me apoyaron en esta campaña. Es la victoria de un inmenso movimiento democrático que se formó por encima de los partidos políticos, de los intereses personales y de las ideologías para que triunfara la democracia. Yo creo que eso es un mensaje de tipo psicológico, de tipo subjetivo, que está orientado a reconocer que él no reconoce esa división de la mitad del país que se opone a él y la otra mitad que lo apoya, sino él está pensando en que aquí hay que actuar como unidad, como un líder que aglutina a toda la nación. La segunda frase de este discurso dicho anoche habla sobre el trabajo, la salud y la educación. Y textualmente lo dijo así: el pueblo brasileño quiere vivir bien, comer bien, quiere un buen trabajo, un salario que siempre se reajuste por encima de la inflación, quiere tener salud pública y educación de calidad. Bueno, eso es una expresión de buen deseo. Eso es una expresión que va a chocar probablemente con los presupuestos fiscales, con las posibilidades de realización que le brinde el Congreso para todo este pedido de aprobación de proyectos que se requerirán. Y el último párrafo que a mí me ha parecido interesante y se los leo, dice: Brasil frente a la globalización. Y aquí creo que está la madeja de todas las preocupaciones y proyecciones que él tiene previsto para la internacionalización de la política exterior de Brasil. Él dice: en mis viajes internacionales y en los contactos que he tenido con líderes de diferentes países, lo que más escucho es que se extraña la presencia de Brasil. Como tú mencionaste en tu pasaje de comentarios, señalabas pues que en los 4 años anteriores había habido una suerte de aislacionismo, ¿no? Y él reconoce que hay que ingresar a esa situación. ¿Quién trabajó por la integración de América del Sur, de América Latina y el Caribe? Fortaleció al Mercosur y ayudó a la creación del G20, UNASUR, CELAC y los BRIC. Bueno, ahí en todas esas instituciones internacionales, Brasil pues ha sido un actor muy importante y significativo, y probablemente él retome todo esto. Y finalizó diciendo:
Hoy le estamos diciendo al mundo que Brasil está de regreso, que Brasil es demasiado grande para ser relegado a este triste papel de paria en el mundo. Yo creo que lo que el presidente electo acaba de señalar son las grandes líneas maestras de lo que va a ser la gestión, el nombramiento de sus ministros, el manejo de las instituciones, sobre todo las de carácter internacional, porque ahí es donde su imagen ha calado, ahí es donde su imagen ha sido reconocida y ahí es donde la imagen de él y la proyección que él tiene permitirá que los BRIC adquieran más fuerza. Yo creo que para el nuevo orden internacional, el rol protagónico hoy día lo van a desempeñar los BRIC, porque China, que es el gran soporte, Rusia, que es el otro componente, involucrado por supuesto en una guerra que ha afectado a todos, pero definitivamente es otra opción de las que no existen en el mundo occidental. Yo creo que aquí hay que ver que Brasil va a jugar un rol muy importante y protagónico frente a estas situaciones que se están produciendo últimamente en el mundo. Y entonces pasaremos a conformar y a reconocer que hay un cambio en la situación de los países emergentes. Los países emergentes no son aquellos que se quedaron en la voluntad y el buen deseo. Los países emergentes como India, como Rusia, como China, como países que definitivamente en un momento dado estaban en una situación límite, hoy día han empezado a poner en desplazamiento a los G7. Los G7 dentro de poco van a ser otros, ya no serán los G7 que hoy día estamos conociendo, porque estarán reemplazados por 10 países emergentes que en estos casos estamos observando prácticamente Estados Unidos pasará a ocupar el tercer lugar. El primer lugar lo ocupará China, según las proyecciones que se aprecian. El segundo lugar estará ocupado por la India, el tercer lugar por Estados Unidos, el cuarto lugar por Indonesia, el quinto lugar por Turquía y el sexto lugar por Brasil, ¿no? El séptimo por Egipto, el octavo por Rusia, el noveno por Japón y el décimo por Alemania. Es decir, ahora se viene configurando un nuevo orden con países nuevos, con protagonismos distintos, con reglas también que ponen en tela de juicio a los organismos internacionales como es el Banco Mundial, como es el Fondo Monetario Internacional y los órganos políticos reguladores como son Naciones Unidas y la propia OEA. Yo creo que el protagonismo de Brasil va a jugar un rol muy importante, porque no podemos perder de vista que China está con relación a los Estados Unidos en el manejo de una deuda de 1.059 millones de dólares a partir del año 2017. Es decir, la suerte de Estados Unidos está hipotecada al reconocimiento de la deuda que tienen los chinos respecto a ellos. Y eso es algo que nunca se había visto. Eso es algo que habría que reconocer por qué razón hoy día hay en China 70.000 empresas occidentales, americanas y europeas instaladas en territorio chino. El presidente Trump trató de que esas empresas se retiren, les propuso una serie de ventajas porque él señalaba que no había que dar más oportunidad de crecimiento a los chinos, pero nadie le hizo caso. Las empresas siguen ahí, las 70.000 empresas han permitido y han facilitado que China se convierta en la fábrica del mundo. Y eso pues cada vez cobra más fuerza, eso cada vez es más notorio y la probabilidad del liderazgo de Estados Unidos un poco empieza a mermar, un poco empieza a ser distinto al rol protagónico que tuvo pues en el periodo de la Guerra Fría o los 10 años después de la descomposición de la Unión Soviética en 1991. Yo creo que estamos frente a nuevas situaciones, estamos frente a nuevos roles, estamos frente a nuevas posibilidades y si esta izquierda es lo suficientemente inteligente, probablemente generará un gran cambio y si no, seguirá predominando el caos, el desorden que estamos viendo muy propio de nuestros países. Eso es lo que yo quería comentar para dar oportunidad a los diálogos ya directos entre tú y yo, mi querido Fabio, perdón. Me gustaría señalar un factor que creo que ustedes lo comparten. Siempre empleando la noción de estatura estratégica de un Estado y de los factores que intervienen,
hay una diferencia muy grande entre los estados que tienen un régimen autoritario, que tienen su propia cultura. No estoy hablando acá en términos de desacreditar, no es eso. Estoy señalando simplemente una situación de hecho. La cultura rusa es una cosa, es europea en una gran parte, pero es una europea en un corte imperial. Y la cultura china es también una cultura que viene de muchos años de imperio. Y en consecuencia, estos factores tienen mayor permanencia, no están sujetos a procesos electorales. Y esos factores, nos guste o no nos guste, son factores en el análisis que responden a una pregunta. ¿Cuáles son los factores que más inciden en una decisión y en el cumplimiento de la misma? ¿Los que cambian sus órganos directivos o los que se mantienen con los órganos directivos? Y ahí tenemos un gran reto, tanto para Estados Unidos como para el Brasil, que tiene un régimen de democracia con 3 poderes, con un sistema electoral distinto al que existe en Rusia, de partido no único, pero sí absolutamente dominante, cuasi único, o régimen de partido único en China. Y en otros estados que Jaime ha mencionado, a pesar de tener un fondo cultural y religioso islámico, como es el caso de Indonesia, tienen, sin embargo, un sistema político más democrático por razones muy especiales. Vamos a hacer un pequeño ajuste, tenemos que terminar la programación a las 25, hora peruana, 8 de la noche con 25, de tal manera que en esta última rueda de despedida yo les ofrezco 8 minutos a cada uno y me dejan unos minutitos para despedirme de ustedes y de nuestros amigos y personas de interés que nos siguen. Muchas gracias. Adelante, Fabio. Gracias. Bueno, una cosa muy importante para la proyección de nuestro poder en la región y en el mundo es tener recursos. Después, tener voluntad de hacer las cosas. Y en tercer, la capacidad de operacionalizar y traducir esos recursos en esta proyección. Tenemos en nuestra región una de las partes más valoradas e importantes geopolíticamente del mundo, que é a Amazônia, e que há pouca coordenação e valorização conjunta de los 8 países que compartem esta região tão importante geopolíticamente em termos mundiais. Eu creio que deveríamos retomar, incluso eu creio que uma das primeiras tarefas internacionais de Lula será ser uma cumbre entre os países amazônicos. Ele já ha dicho que tem esta vontade. Incluso agora, na próxima Conferência Mundial do Clima, a COP26, já invitaram Lula e não invitaram Bolsonaro para que participe, incluso antes de já assumir o cargo. E eu creio que alguns temas pendentes que temos em nossa região é traduzir esses recursos em políticas eficazes. Então, não é possível uma região tão rica em alimentos ter pessoas passando hambre. E este é um elemento de poder. Um país é poderoso se trata bem de sua população. E aí nem se trata de políticas de esquerda. Incluso a direita tem que ter sensibilidade para isso. O povo tem que comer, tem que ser bem educado, tem que ter saúde. Isto não é uma coisa exclusivamente da esquerda. É um projeto nacional de desenvolvimento, o que falta em muitos de nossos países. E vamos mais allá, um projeto regional, com cooperação em diversas áreas, em agricultura, em energia, em saúde, em segurança. Teníamos o Conselho de Defesa Sul-Americano. Não era uma coisa simples de se fazer. Teníamos Chávez em Venezuela, teríamos Uribe em Colômbia, pero era possível sentar na mesma mesa e chegar a algumas posições consensuais. E este tipo de articulação regional hace de la região mais autônoma delante de los interesses de grandes potências como Estados Unidos e China. América Latina e Caribe é uma região
de disputa entre essas grandes potências. E se nosotros nos articulamos bien, podremos sacar vantagem desta competição entre China e Estados Unidos. E aí, pero hay que tener una articulación, hay que ter un planeamiento, hay que tener realmente proyectos de largo plazo, lo que la región no tiene. Entonces, hay que inversionar en ciencia, hay que inversionar en cadenas productivas de valor. Entonces, tenemos un camino enorme adelante. Claro que com poucos recursos, em um mundo pós-pandemia, com conflitos em Ucrânia, internamente no Brasil, com muitos problemas de falta de recursos também, porque houve muito gasto e agora justamente Bolsonaro gastou muita plata que depois tendremos que pagar de alguma forma. Será um problema enorme para Lula hacer um ajuste fiscal em seu primeiro ano de governo. Pero hay que acreditar y hay que hacer las cosas. Yo creo que por lo menos vamos regresar y caminar en el sentido correcto. Entonces, creo que se generó una ola de esperanza y de coordinación en Sudamérica para retomar procesos de integración que están mucho más allá de la ideología. Son proyectos que se justifican por autonomía geopolítica. E por competitividade internacional, é importante estarmos juntos em um mundo crescentemente competitivo e aproveitar nossas complementariedades. Então, eu iba aí em las palavras finales, ¿no? Diciendo que a eleição de Lula tem esse caráter de uma pessoa muito experiente e que le gusta ser esse protagonismo internacional, participar de los foros internacionais. E creio que desperta um pouco a esperança em los demais países que já estão um pouco mais à esquerda, pero que não teriam a capacidade de chamar a todos ao mesmo tempo, de fazer essa articulação, que apenas um país da dimensão do Brasil quizás pueda ser em Sudamérica esse apelo de unificação, de coordenação, de articulação e de construção de propostas de médio e largo prazo de desenvolvimento regional. Muchas gracias por la oportunidad de participar en el programa. Fabio, muchas gracias a ti. Le damos inmediatamente la palabra a Jaime para no interrumpir el hilo del discurso. Adelante, Jaime. Lo que acaba de decir Fabio es importante porque permite mencionar algo que nunca o se menciona muy poco. Los países de América Latina y el Perú y Brasil indudablemente son países mega diversos. El mundo el año 2050 estará cubierto por más de 10.000 millones de habitantes. Esa gente se necesita alimentar. Y son estos dos países y otros países mega diversos de la región y otras partes del mundo que tienen esa tarea. Nosotros los peruanos no nos hemos percatado de eso. Nosotros los peruanos no sabemos aprovechar toda la domesticación de plantas y animales que hicieron los incas y los pre-incas. Estas culturas anteriores a la República, anteriores a los incas incluso, son los que llegaron y se instalaron, dejaron de ser nómades, se convirtieron en sedentarios a partir de la domesticación de plantas y animales. Y tienen un gran conocimiento de las propiedades de todas estas plantas y estos recursos que son la razón de vida de las personas. Entonces, los procesos de industrialización de nuestros países, yo creo que pasan por hacer una asignación de valor a todo lo que significa esta cultura alimentaria de la que se habla muy poco, de la que no se cita y de la que se para ignorando. Yo creo que ahí está nuestra mayor posibilidad como país. Ahí está la mayor posibilidad para que quienes tienen esta gran ventaja de contar con una zona amazónica como la que compartimos con Brasil, requiere pues un tratamiento diferenciado del que se viene dando. No es posible lo que estamos viendo, que ningún gobierno haya sido capaz de controlar la forma como se destruye la Amazonía peruana en la zona de Madre de Dios. En la zona de Madre de Dios hay una situación de explotación en todo orden de cosas con grandes efectos en el área vegetal, en el área animal. Entonces, un Estado que no es capaz de controlar eso en lo más mínimo, simplemente pues no tiene tareas
ni tiene razón para ser reconocido de modo significativo. Las propuestas requieren de coordinación, las propuestas requieren de reconocimiento y participación, las propuestas requieren de toma de decisiones consensuadas, porque formamos parte de un solo planeta, formamos parte de un solo espacio en esta parte continental y necesitamos dar solución a estos temas propios nuestros, pero de solución también de alcance global. Con eso cierro mi participación y le agradezco a Fabio sus comentarios y creo que hemos coincidido en muchas cosas. Y a ti, Manuel, por la gentileza de tu invitación. Muchas gracias a ustedes. Permítanme hacer algunas reflexiones y creo que nos quedan todavía unos minutos para que luego de lo que yo diga, ustedes puedan añadir, si lo desean, alguna expresión, alguna idea. Miren, mi padre decía, hijo, obras son amores y no buenas razones. Y este criterio hay que aplicarlo tanto en el campo interno como en la vida de relación internacional. Permítanme en voz alta dar algunas sugerencias que parten de algo que con Jaime y por lo que veo que también con Fabio hemos compartido desde muchos años atrás, que es la noción de un proyecto nacional con autonomía. Esta integración. Este es un asunto que yo recuerdo en la bibliografía leíamos y trabajábamos con gente de Brasil, algunos de los cuales fueron refugiados y trabajaron acá en el Perú. Los principales aportes de ellos hasta que nos toca el periodo de nuestros estudios de posgrado con el profesor Fernando Enrique Cardoso para los de sociología y otras personas en el campo de ciencia política y la administración pública. La palabra clave aquí es inversiones, inversiones sostenibles. Y desde el punto de vista peruano, inversiones sostenibles en lo que llamamos desde el año 45, en que se realizó la conferencia sobre la Ilea amazónica en el Perú, en Iquitos precisamente, necesitamos esas inversiones sostenibles. Tenemos un reto muy grande con Brasil. Para resolver el asunto del IRSA Norte, y Jaime lo conoce bien y seguramente tú también, Fabio, tenemos el asunto de las hidrovías y del abandono de los proyectos ferrocarrileros intermedios que desde la época de Roy Letornó y otros en el Perú se habían trabajado y que se abandonaron. Entonces, en el departamento de Loreto, vecino de Brasil, Yavarí y Colombia, tenemos un gran desafío. La única manera de sacar adelante ese espacio económico que no reconoce una frontera política administrativa que existe, ¿verdad? Pero que el ecúmene se mueve con otra dinámica y con otro espacio, necesitamos inversiones sostenibles. Y ahí creo yo que deberíamos, como ciudadanos, hacer llegar estos puntos de vista, si no a las delegaciones oficiales, en el caso del Perú no tengo ninguna expectativa, pero sí a los organismos multilaterales, al Brasil y a las organizaciones de la sociedad para decir, en la cumbre de Sharm el-Sheikh, cuáles van a ser las propuestas de inversión conjuntas entre Brasil, Colombia y Perú para toda esa parte del ecúmene, donde además hay un problema de narcotráfico y de bandas armadas muy grave, además que en Brasil se cultiva el epadú, que es una variante de la planta coca, como sabemos. Segundo, ¿cuáles van a ser las inversiones que se van a promover conjuntamente entre el Brasil, Bolivia y el Perú para el tramo de la IRSA Sur y para el espacio económico que se llama Madre de Dios Acrepando? La carretera está ahí presente, pero muchos productos peruanos no pueden llegar a Río Branco porque hay obstáculo que ponen los propios gremios. Pero entonces ahí es el factor, uno de los tres factores que ha mencionado muy bien Fabio: recursos, voluntad y capacidad de resolver los problemas allí donde ya existen y de encarar su solución allí donde todavía no existen. Es el primer caso de Loreto, la parte sur de Colombia y la frontera con Brasil, en ese inmenso estado que va hasta Manaos y que desde la época del siglo XIX, incluso Julio Verne en su trabajo La Jangada, habla del viaje
que inicia en Iquitos y termina en el Atlántico. Entonces, esas son dos temas concretos que nosotros podemos aportar. Y el otro aspecto que quería decir es el trabajo conjunto. Hay cosas que se pueden retomar. Yo tengo acá, no se puede ver por la proyección, está en pequeño, el trabajo que hicimos con brasileros, argentinos, uruguayos el 2004, democracia, gobernanza y desarrollo en el Mercosur, hacia un proyecto propio en el siglo XXI. Y este es el reto. Yo he mencionado dos aspectos, hay otros aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con el Pantanal, con el acuífero guaraní y con las relaciones comerciales de Brasil, Bolivia, Paraguay y Chile y Argentina también, tema que en otro momento les voy a invitar a que podamos tocar. Yo quiero entonces volver al tema y decir que me alegra de quienes somos adultos y ya estamos en la tercera, cuarta o quinta edad, no importa eso, pero seguimos activos, y los jóvenes como Fabio y otros tengamos esta coincidencia para dar continuidad a los esfuerzos de reflexión y de cooperación, tratando de ver las cosas como se presentan, que es el paradigma más importante de las ciencias sociales y humanas, no las cosas como nos gustarían que fuesen, sino de verlas tal como ellas se van presentando, con base en evidencias y en buenos argumentos, en algunos casos comparativos o deductivos. Yo quiero entonces agradecerles a ambos y ofrecerles un minuto a cada uno para que puedan decir sus palabras finales si así lo desean. Muchas gracias. Adelante, Fabio, y luego Jaime. Bueno, Manuel, foi muito agradável participar, foi um honor participar desse programa, a su lado e a de Jaime Contreras. Eu creio que aí temos um mecanismo importante que foi criado em los anos 70, ¿no? El Tratado de Cooperação Amazônico. Há documentos importantes como o de la Rio 92, Amazônia Sem Mitos. Há outros documentos de investigadores peruanos muito sérios, não? Se não me equivoco, há um documento chamado Amazônia em 2021, uma coisa assim que eu li há muito tempo, do Duro Gianni, me acorda incluso o investigador que coordenou tudo isso. Ou seja, já houve iniciativas pensando em médio e largo prazo e com esse interesse geopolítico da região, superar a vulnerabilidade externa e de valorar nossos recursos de la forma adequada, com planeamento, lo que nos garantizará um desenvolvimento sustentável, inclusivo e relações cooperativas entre nós outros. Muitas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Fabio. Tenemos 4 años para trabajar conjuntamente con el Brasil y otros estados. Nosotros estaremos de por medio acercándonos a otras elecciones. Jaime, tu despedida. Sí, gracias, Manuel. Y gracias también, Fabio, por compartir y tener este intercambio de ideas desde una perspectiva geopolítica. Es importante destacar y hacer notar a quienes nos escuchan y están viendo que aquí hay la necesidad de establecer una seria relación entre el espacio geográfico y las decisiones políticas. Si las decisiones políticas no toman en cuenta el espacio geográfico, lo que la naturaleza posee, las ventajas que ello asigna, realmente son decisiones en el aire. Y eso es lo que ha ocurrido en gran parte de los países de la región, incluido en el Perú. Nosotros, mencionando lo que Manolo señalaba, hasta 1950, desde 1856 que se instaló el primer ferrocarril en el Perú, y en América del Sur llegamos a tener hasta 1950 4.500 kilómetros de líneas férreas. Eso se extinguió, eso desapareció. Apenas hoy día sobreviven 1.500 kilómetros de líneas férreas para las actividades mineras principalmente. Este país ha debido ser articulado hace mucho tiempo, pero a los políticos no les interesó o no establecieron esa relación que la geopolítica te dice, oye, territorio y política son dos componentes que tú no puedes ignorar, que no puedes desechar, que no puedes dejar de lado. Y lamentablemente, pues eso ha ocurrido. Y añado lo siguiente para terminar, mi estimado Fabio y Manuel, que la gran ventaja que poseemos en América del Sur, los países amazónicos principalmente,
es que tenemos una gran biodiversidad. Esa gran biodiversidad garantiza garantiza la alimentación de los millones de habitantes que habrán en el planeta hacia el año 2050. Ahí está la actividad sostenible, ahí está la agricultura con alta tecnología que se necesita desarrollar en circunstancias como las que hoy día estamos viviendo. Con esto agradezco a Fabio por tener la oportunidad de conocerte y también a Manuel por su gentil invitación. Muchísimas gracias. Recojo tu idea. Con Fabio los invito a hacer una propuesta para el programa de inversiones de corto plazo y mediano plazo del Tratado de Cooperación Amazónica, que no sea solamente una reunión que es importante, por supuesto, no estoy diciendo que no, pero sí hay que dar ese otro paso estratégico con lo que decía mi viejo padre, amazónico, como yo, como mi familia, buenas cosas, resultados más que palabras. O como decían los romanos, res non verba. Hay una gran ventaja en esto y es que entre el mundo amazónico, brasilero, colombiano, peruano, boliviano, tenemos muchas más afinidades. Por supuesto que hay diferencias, pero también tenemos, por ejemplo, mucha más afinidad que la que existe entre un amazónico y una persona que vive en el altiplano, en Puno. Somos bastante diferentes. En cambio, en ese otro inmenso espacio geofísico también hay factores culturales de presencia que son muy importantes y que hay que tornar en factores de inversión sostenibles. Muchas gracias por su contribución. Ahí les dejo una invitación a que se pongan manos a la obra mediante una comunicación directa entre ustedes. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. 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 Gracias, un honor. Gracias. Hemos presentado Geopolítica en RCR.